Mi nombre es José Navarro, soy arquitecto de soluciones especializado en inteligencia artificial en AWS. Junto a mí se une mi colega Ángel Conde, quien es Data Partner Solutions Architect en AWS, y contamos con el placer de tener con nosotros a Robert Smith, quien es director de Machine Learning Engineering para Clarity AI. Y vamos a empezar viendo este roadmap, ¿no? este pipeline que es bastante común, ¿no? Pasar desde la experimentación a la producción y la producción a escala, ¿no? Usualmente empezamos escogiendo un modelo, ¿no? Un modelo usualmente preentrenado, sobre el cual vamos a experimentar, vamos a ver el performance y vamos a ir viendo, pues, dependiendo del caso de uso, pues cuál es el performance de cada modelo, ¿no? Hay modelos mejores para interfaces de chatbot, modelos que son mejores para generación de código, y también, pues, evidentemente, casos de uso con imágenes, con sonido. Y a partir de allí es donde tenemos que escoger una plataforma en la cual desplegar el modelo. Y ahí es donde entra, pues, en el caso de AWS, Amazon SageMaker, ¿no? Que lo hace de una manera completamente gestionada. A partir de ahí tenemos que, digamos, podemos desplegar el modelo como está, digamos, preentrenado, o podemos reentrenarlo o, digamos, hacerle fine tuning con data específica a cada dominio, ¿no? De cada negocio, ¿no? Pero independientemente, en ese ambiente de desarrollo, igualmente a la hora del despliegue vamos a querer optimizar por distintas verticales, ¿no? Latencia, throughput, disponibilidad, escala y evidentemente costo, ¿no? Y a partir de allí también, evidentemente, una vez que movemos ese modelo a producción, ¿no? Directamente o con pipelines de CI/CD, vamos a querer igual seguirlo monitoreando, ¿no? La calidad del modelo, digamos, poder seguir actualizando nuevas versiones. Así que ese es digamos, nuestro objetivo, ¿no? Los tres principales challenges, los tres principales retos los podemos resumir en estos tres, ¿no? La complejidad, el performance y el costo, ¿no? Y usualmente nos encontramos que cuando queremos, digamos, optimizar uno de los dos, nos cuesta optimizar el tercero, ¿no? Un ejemplo sería, pues, en el ámbito de complejidad, un modelo muy grande, ¿no? Que va como model size o quizás el tamaño del payload, ¿no? Si es muy grande y queremos también lograr una baja latencia, alto throughput, pues vamos a encontrar usualmente que los costes se nos pueden ir hacia arriba porque evidentemente vamos a necesitar seguramente instancias de GPU muy costosas, etcétera, con lo cual ahí vemos el trilema, ¿no? Que nos encontramos. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. De hecho, podemos hacer un poco más de deep dive para cada uno. En el caso de costo, pues la razón por la que digamos, los costos se suelen ir arriba es porque a la hora de hacer inferencia con estos modelos, pues hay operaciones matemáticas matriciales que son, digamos, llevan bastante cómputo y necesitan, pues eso, una alta memoria. Y si hacemos un cálculo bastante simple, considerando que las GPU son bastante costosas, si intentamos desplegar un modelo Llama 2 en una instancia P4 24X Large, por ejemplo, unos $38 la hora, pues si hacemos unos cálculos rápidos, puede escalar rápidamente unos $50.000 al mes. Entonces, evidentemente, este despliegue así de esa manera no es lo más rentable, ¿no? Por otro lado, también hablamos de lo que sería el rendimiento a escala, ¿no? Cuando implementamos aplicaciones de IA generativa queremos que el usuario tenga una buena experiencia, ¿no? Usualmente con latencia de milisegundos, ¿no? Porque evidentemente si esperamos a tener toda la respuesta, pues el usuario no va a tener la mejor de las experiencias. También hay que tener en cuenta que distintas inferencias llevan distintas latencias, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta a qué copia del modelo se hace la redirección de cada request. Luego hay que tener en cuenta que se va a querer también actualizar el modelo a lo largo del tiempo, ¿no? A nuevas versiones o quizás una versión a la que se le haya hecho fine tuning. Y también, pues, querremos, como ya mencioné previamente, monitorear ese modelo, monitorear esas GPUs para que en el caso de que alguna falle, pues evidentemente poder hacer un cambio rápido y que digamos, la aplicación o la disponibilidad de la aplicación no se vea afectada. Es por ello donde entra un servicio como Amazon SageMaker, ¿no? Un servicio que nos permite acceder a herramientas para facilitar todos estos procedimientos con el menor overhead posible y eliminando mucho de lo que le llamamos el undifferentiated heavy lifting a la hora de desplegar LLMs, ¿no? Si hablamos de inferencia específicamente, tiene una amplia gama Amazon SageMaker de opciones para inferencia, desde despliegues en tiempo real, ¿no? Cuando tenemos aplicaciones que necesitan respuestas a tiempo real, básicamente se le pasa un payload por medio de una RESTful API y se recibe la respuesta automáticamente. Amazon SageMaker también tiene opciones para inferencia asíncrona, donde no necesitamos una respuesta en tiempo real directamente, para, digamos, a payloads que sean muy grandes, quizás procesamiento de imágenes o vídeos muy grandes, así como
offline batch inference, ¿no? Procesamiento en batch de inferencia, que ya se realiza de manera offline también. Gran cantidad de datos para inferencia se le pasan al modelo y se reciben de vuelta, ¿no? Y dentro de los mismos endpoints también diversas configuraciones que van desde endpoints con un solo modelo albergado hasta múltiples modelos en un mismo endpoint, o pipelines también de inferencia, ¿no? Cuando tenemos varios modelos que queremos que hagan inferencia, digamos, en serie en un pipeline, ¿no? Igualmente diversas opciones con un solo contenedor o varios contenedores, dependiendo de los modelos que tenemos albergados allí. Y en cuanto a infraestructura, instancias con GPU, CPU, Graviton, inferencia e incluso opciones completamente serverless dentro de SageMaker, ¿no? Si lo tenemos que resumir, son tres pilares fundamentales los que nos ahorran costos en Amazon SageMaker. La primera es, como mencioné antes, la posibilidad de desplegar varios modelos en una misma instancia, lo explicaré en más profundidad en un momento. Las instancias de inferencia y Trainium, que son lo que sería nuestro custom silicon, nuestros custom chips, aceleradores, digamos, como alternativa a instancias de GPU, que ofrecen, como vemos allí, un mejor price performance de hasta 40% comparado con instancias de GPU similares. Y políticas de autoescalado en los endpoints, donde se puede escalar cada modelo, digamos, en base al tráfico, ¿no? Con un mínimo y un máximo, pudiendo escalar incluso hasta 0 instancias si no estamos recibiendo ningún tipo de tráfico. Entonces, vamos, digamos, a profundizar dentro de cada una de ellas. Lo primero, despliegue de más de un mismo modelo, de más de un solo modelo en una misma instancia. Digamos, se compone de varios pilares, pero básicamente la idea es reutilizar estas instancias que por lo general tienen más de un GPU, más de un acelerador, poder desplegar, digamos, varios modelos dentro de esa misma instancia para hacer uso óptimo del hardware. Y un ejemplo perfecto es, evidentemente, si podemos desplegar 8 modelos dentro de la misma instancia, pues estamos hablando de un octavo del coste. Y ya a partir de allí, a raíz de las políticas de autoescalado, SageMaker se encarga no solo de desplegar nuevas copias del modelo en el endpoint, como también de quitarlas si el tráfico baja, y también de realizar un routing inteligente del tráfico que reciben esos modelos, que lo podemos ver en el siguiente slide. Básicamente, SageMaker, de una forma inteligente, digamos, con esas distintas copias del modelo desplegado en distintas instancias, redirige el tráfico en base a los modelos o a las instancias donde está, pues, que no están recibiendo tráfico, ¿no? Y aquellas que están ya ocupadas con cualquier tipo de tráfico, digamos, no tocarlas, y se logra evidentemente una mejora del performance. Hablamos de hasta un 20% menos latencia. También mencionábamos las instancias de Inf2, de inferencia, las basadas en inferencia, despliegue de modelos en este tipo de instancias que nos lleva, como decía antes, hasta un ahorro del casi el 40%, pero también lo podemos sumar a los beneficios que hablaba previamente. Las instancias de inferencia 2 también podemos desplegar más de un modelo, podemos también implementar políticas de autoescalado, y eso nos lleva, pues, a poder sumar y seguir sumando en ahorros de costes. Si hay que tener en cuenta que para desplegar modelos en instancias de inferencia 2 hay que compilarlos con el Neuron SDK, lo que sí es que también SageMaker lo pone sencillo porque ya compila el modelo a la hora de configurar el endpoint. También tenemos en cuenta tema de streaming, lo que hablábamos antes. No queremos, si bien digamos, alguna aplicación de GenAI, un Virtual Assistant, por ejemplo, le enviamos un request, la respuesta completa pueda tardar segundos o minutos, queremos ya empezar a devolver tokens al usuario para que la experiencia sea más, digamos, interactiva y no perder su interés, y también lo podemos hacer con streaming de los endpoints en SageMaker. Luego, si hablamos de optimización de los modelos, ¿no? Y aquí hablamos en optimización de inferencia. Muchas veces no podemos empaquetar un modelo que es muy grande en un acelerador individual, evidentemente por el tamaño del mismo, la memoria que requiera, por lo cual usualmente vamos a requerir que un modelo muy grande sea distribuido a lo largo de distintos aceleradores. Para ello hay librerías que están optimizadas para ello, y a esto además podemos sumar la necesidad o la intención, si queremos, de cuantizar el modelo, ¿no? Disminuir la precisión de los parámetros para que ocupe menos memoria. Básicamente, todas estas librerías y todas estas técnicas de optimización de modelos están presentes en el Large Model Inference Container, el container LMI, que es un contenedor que digamos, viene empaquetado con todas las herramientas y librerías de última generación para la optimización
a la hora de inferencia, y SageMaker lo pone muy fácil porque lo único que hay que hacer es básicamente configurar un fichero que especifique, bueno, cómo queremos cuantizar o cómo queremos distribuir el modelo, y SageMaker se encarga ya a través del LMI Container de realizar esa gestión sin tener, digamos, saltando mucho del overhead que usualmente es requerido. Esto nos lleva, digamos, en la práctica, usando el Large Model Inference Container, a tener, por ejemplo, allí un ejemplo con Llama 2 70B, digamos, un 33% menos de latencia a la hora de la inferencia y un 60% más throughput, eso comparado con versiones previas del contenedor. Y ya lo último por mi parte, los rolling deployments. Hablábamos antes, cuando queremos, ya a la hora de tener el modelo desplegado, desplegar nuevas versiones del modelo, ¿no? Actualizar el modelo con una nueva versión. Básicamente, lo que nos quita esto es el overhead que había con los despliegues tradicionales blue-green, y que básicamente con los rolling deployments lo que permite es SageMaker de una manera, de nuevo, completamente gestionada, sin tener que, digamos, encender nuevas instancias, desplegar la nueva flota dentro del mismo endpoint e ir redirigiendo el tráfico poco a poco a medida de que va quitando la flota antigua de versión, hasta que ya básicamente llegamos al 100% de la nueva versión desplegada dentro del endpoint, ¿vale? Incluso con la opción de poder hacer rollback si hay algún tipo de falla. Eso es todo por mi parte. Paso ahora a mi compañero Ángel Conde, que continuará y les mostrará cómo se puede hacer todo esto de forma práctica en la consola de SageMaker. Vale, muchas gracias. Sí. Vale, bueno, encantado de estar aquí con vosotros. Vamos a seguir hablando un poco de SageMaker, ¿no? ¿Por qué te permite ir más rápido, ¿no? Lo que hemos dicho antes, ¿no? Todo lo que hemos ido contando, todo este tipo de técnicas. Una de ellas, pues por ejemplo, ¿no? En el mundo de los modelos generativos o los Large Language Models, ¿no? Es muy importante la capacidad de selección, ¿no? ¿Qué es el modelo que me interesa para cada caso de uso? Si estoy haciendo un modelo que se va a enfrentar a código, al lenguaje código, pues seguramente me interese o hacer un fine tuning de ese modelo o utilizar uno que se ha entrenado ya para hacer utilizar para desarrollo de código. Si estamos hablando de tareas específicas, ¿no? Sobre todo para ahorrar coste. Y aquí, con SageMaker, tenéis muy fácil, tenéis acceso a un montón de modelos. Aquí tenéis una lista más o menos actualizada, seguro que ahora mismo hay más. También creo que es muy importante, ¿no? La conexión con Hatching Face, ¿no? Los que no conozcáis Hatching Face, es una librería, es como el GitHub, un repositorio de modelos open source, en el cual simplemente podéis coger cualquier modelo que queráis que esté allí y desplegarlo en SageMaker con un par de clics. Esto es súper interesante, ya os digo, cuando queréis hacer una experimentación rápida o si ha salido un modelo del estado del arte para cualquier tarea que queráis hacer, ya veis ahí que también tenemos ciertos modelos, pues por ejemplo, traducción, ¿no? Que hay modelos que sean más específicos, pues que simplemente hagáis 2 clics y lo podéis tener desplegado en un endpoint de SageMaker de manera súper sencilla. Otra de las cosas, ¿no? Lo que ha estado contando José, ¿no? El tema de los endpoints multimodelo, el tema del autoescalado hasta cero, ¿no? Si de repente tengo 5 o 6 horas en los que mi aplicación no tiene tráfico, pues que no tenga que tener ninguna instancia reservada, lo que hemos comentado, ¿no? Del hardware específico. A mí esto me parece súper útil, no tenéis que pensar solo en instancias de GPU, básicamente Nvidia, ¿no? Ahora mismo, por temas de software mayoritariamente. El compilador de Neuron, normalmente, aunque SageMaker te lo automatice, tenéis que pensar que hacer la prueba de si un modelo que hayáis entrenado, que queráis desplegar, os funciona, es añadir una librería y normalmente añadir un par de líneas de código. Y si funciona, funciona. Yo os digo que esto os puede reducir muchísimo los costes, ¿no? de cara al despliegue en producción de este tipo de modelos. Otra de las cosas que ha comentado José que es importante es el tema de la propia configuración, ¿no? El cómo escalo dentro del mismo nodo, si tiene varios aceleradores, ¿no? Imaginaos que tenéis un nodo con 8 instancias de inferencia 2 o 4 GPUs, cómo hago todo esto, cómo gestiono las librerías, ¿no? Porque lo que hemos dicho, ¿no? Estos contenedores que tenemos preparados, pues se van añadiendo las últimas técnicas de cara a que para vosotros sea más sencillo no tener que estar peleándoos en cómo conseguir el mejor rendimiento, ¿no? Que cuando estamos hablando de este tipo de modelos es lo que me interesa, simplemente por una cuestión de muchas veces de coste, ¿no? o de latencia del caso de uso que queráis hacer. Luego también tenéis que recordarnos lo que hemos dicho, el tema del tráfico inteligente, el enrutado de tráfico inteligente, que si tenéis un clúster de instancias de manera distribuida,
Pues bueno, en este tipo de contenedores, pues se puede, si un contenedor o una instancia está sobrecargada porque le están entrando muchas peticiones, se envían a otra, o bien si en una instancia hay varios modelos, pero hay uno que no se está utilizando, pues se redirigen recursos de cómputo, ¿no? En este caso GPUs, a los modelos que más se están utilizando. ¿Vale? Y luego también comentaros el tema del compliance, ¿no? la normativa, ¿no? Recordaros que aquí SageMaker es, ya veis ahí, FedRAMP, HIPAA, GDPR, PCI, SOC, básicamente cualquier cumplimiento normativo que necesitéis ahora mismo está soportado por SageMaker. Básicamente podéis lanzar esto en vuestra propia infraestructura, con vuestra red privada virtual y vosotros mismos lo gestionáis, ¿vale? Pero que sepáis que actualmente podéis cumplir con toda la normativa existente utilizando SageMaker. Vale, otra de las ventajas, ¿no?, que también ha comentado José al principio es el tema de por qué ahorro costes, ¿no?, con SageMaker, ¿no? Pues que al final me olvido un poco de infraestructura, ¿no? Pues imaginaos que quiero desplegar en EKS, en Kubernetes, o bueno, o un caso más sencillo, ¿no? No tengo quiero un autoescalado y levanto una instancia de EC2 y despliego ahí mi modelo, ¿no? Con el tema de cómo actualizo las librerías de software, cómo me preocupo de configurar todo, los parches de seguridad del sistema operativo. Todo esto os tenéis que preocupar vosotros y sin embargo al final, ¿no?, todo el tema, si utilizáis los SageMaker y SageMaker Endpoints para desplegar vuestros modelos, pues todo eso nos encargamos nosotros. Luego también pues todo esto deriva también en la parte de compliance, ¿no? El que si mi imagen o donde estoy desplegando tengo librerías desactualizadas, seguramente no sea compliant, etc. etc. Vale, y por último, sobre lo que voy a hablar un poco la demo, la corta demo que voy a hacer, es un poco de una funcionalidad nueva que hemos lanzado en el SDK de SageMaker, que es bastante interesante. Al final, normalmente, cuando estoy haciendo modelos de inteligencia artificial, ¿no?, en este caso un LLM, pero imaginaos un XGBoost o cualquier tipo de modelo, con Scikit, una regresión lineal, lo que queráis, ¿no? Siempre me tengo que preocupar, por un lado, de cómo interacciono con ese modelo, ¿no? La serialización, deserialización. En el caso de una LLM, ¿no?, ¿qué esquema? Pues que voy a tener una entrada de texto y una salida, ¿no? Pues bueno, aquí tenéis con el SDK, con el SDK de Builder, podéis tener, mismamente declaráis un esquema y le dais un ejemplo vosotros de cómo va a ser la entrada y la salida, y él con eso intenta inferir lo que necesita el modelo. Vale, esto es bastante interesante porque no os tenéis que preocupar. La mayoría, los que he comentado de XGBoost, Scikit, LLMs, están completamente soportados. Luego, otra de las cosas que tengo que hacer cuando quiero, ¿no?, desplegar un modelo, pues por ejemplo, decirle qué modelo quiero, con qué esquema, ¿no?, con qué ejemplos de entrada le voy a dar. En este caso ya veis ahí que podéis tener un modelo vuestro entrenado, puede ser un identificador de un modelo que esté en Hugging Face, ¿no?, en este repositorio de código abierto que os he dicho, un identificador de un modelo que esté en SageMaker, Jumpstart, y bueno, simplemente aquí ya veis que lo que tengo que hacer es model.build, aparte de darle el indicador, que el identificador del modelo y ese ejemplo, ¿qué es lo que me está haciendo esto? Pues esto por debajo me está infiriendo qué tipo de modelo es, qué dependencias necesita en Python, qué contenedor le va a venir mejor. O sea, todo esto simplifica muchísimo el desarrollo. Importante el tema de las librerías, que él intenta hacer un best effort. Luego esto lo podéis personalizar. Imaginaos que justo selecciono una que a vuestro modelo le viene mal. Evidentemente la podéis cambiar y esto simplemente os sirve como un acelerador de que no os tengáis que preocupar, ¿no? Y ya veis, ¿no?, en el último paso cómo podríais desplegarlo en una instancia de un SageMaker Endpoint, que ya veis ahí que simplemente le estamos diciendo qué instancia necesita. Aquí también una funcionalidad muy interesante de este SDK, ¿no?, de esta funcionalidad del SDK, es que podéis hacer un tuneado. ¿Qué es un tuneado? Pues tú puedes lanzar como un benchmark de qué tipo de instancia le viene mejor al modelo. Le dejáis un rato y él te va a hacer una recomendación de tipo de instancia o de tamaño de instancia para correr ese modelo que le has especificado. Evidentemente, pues eso, puedes elegirlo o no. Y luego, por último, estaría la parte de predicción, ¿no?, que ya veis ahí al final, que simplemente para utilizarlos de manera muy sencilla. Otra de las cosas que tiene este SDK es que podéis desplegar esos modelos en local, en la propia instancia donde está el notebook de SageMaker, en Jupyter, ¿no? Evidentemente tenéis que tener una pedazo de instancia de Jupyter en SageMaker para poder desplegar pues, un modelo grande, para hacer vuestras pruebas, para hacer el tuneado del modelo, igual también es más cómodo.
y cuando queráis, simplemente cambiando un parámetro, lo desplegáis en un modelo o sea, en un endpoint, perdón, de SageMaker de manera completamente gestionada. Vale, voy a entrar en la consola. Vale, ese es mi Slack. Se me va a complicar un poco, pero bueno, simplemente os quiero enseñar un poco el código. Vale. O sea, al final lo que tenéis que pensar es, yo por ejemplo, ya veis ahí el input y el output, no en este caso, como estoy intentando interactuar con un LLM, lo que va a pasar es que mi serialización simplemente yo quiero que entre texto y salga texto. El resto, toda la tarea de cómo se vectoriza eso internamente con el modelo, etc., etc., se encarga SageMaker. Ya os digo que esto también funciona con XGBoost, StickIt y otro tipo de modelos, no tenéis que usarlo solo para todo el tema del LLMs. Luego, otra de las cosas interesantes que podemos ver, voy a ver la parte de Bill. Ya estáis viendo aquí que le voy a decir, ¿no?, el sample input, sample output, ¿no? Es decir, yo quiero texto, le voy a dar un texto y quiero que me devuelva una respuesta. Esto es lo que va a utilizar para hacer esa inferencia de esa serialización que necesito. Luego, que tengo un poco más abajo, pues el tema del model builder, ¿no?, cuando les voy a especificar qué modelo quiero. En este caso, podría haber cogido Llama 2, es que está dentro de SageMaker Jumpstart porque ya está integrado, pero yo lo que he hecho aquí es utilizar el identificador del modelo de Hatching Face, es decir, me he conectado al repositorio de Hatching Face, puedo coger cualquier modelo, ya veis ahí que ese es el identificador, pongo mi token, luego lo borraré por si sacáis alguna foto, pero vamos, es un modelo público, no tiene nada del otro mundo, y simplemente ahí también podéis ver que estoy desplegando en el modo local. Esto es que si yo ejecuto eso, necesitaría que este notebook donde está viviendo esa instancia de cómputo sea grande para que se pueda desplegar. Esto lo que me permitiría es hacer ese tuneado de manera muy sencilla. Vale. Y ya veis aquí, por ejemplo, que para hacer una predicción también sería súper sencillito y que si lo queréis desplegar, lo que tendríais que hacer es simplemente cuando estáis haciendo, por ejemplo, cuando hemos terminado de tunear ese modelo en local, con la instancia que está corriendo y lo quiero desplegar en un endpoint de SageMaker para que aplicaciones terceras o para hacer llamadas con él mediante una API REST. Pues simplemente le tengo que decir desplégamelo, pero en vez de en el modo local, desplégamelo en un modelo, en un endpoint de SageMaker y listo. Y esto utiliza las mejores prácticas que ha comentado José y también pues, todo el tema del contenedor ese optimizado, etc., etc. Y nada, por último os quería enseñar que todo esto, a ver para arriba, todo esto también lo podéis hacer un poco de la consola. Cuando yo vea modelos, una vez que yo he registrado ese modelo en la consola, lo que yo puedo es o crear aquí un modelo utilizando el identificador de Hatching Face o desplegarlo. O sea, todo esto que he estado haciendo con código también podríais llegar a hacerlo paso a paso con clics en la consola, ¿vale? Y nada, y con todo esto yo acabo, le doy paso a Robert para que os cuente un poco sobre cómo utiliza Clarity AI el SageMaker. ¿Vale? O la presentación. Vale, todo tuyo. El clicker, ahí está. Hola, buenas tardes. Soy Robert Smith y soy director de Machine Learning Engineering en Clarity AI. Clarity AI es una fintech y lo que hacemos es proporcionamos datos, modelos y servicios de sostenibilidad para que nuestros clientes puedan tomar decisiones que tengan un impacto positivo en la sociedad. ¿Cuál es el botón? ¿Este? ¿Por qué Clarity AI? Pues la palabra Clarity se refiere al hecho de que los datos de sostenibilidad son en general bastante sucios, oscuros y faltan muchos datos. Así que lo que queremos hacer es traer transparencia al mundo de los datos de sostenibilidad. De ahí viene la palabra claridad. ¿Y por qué AI? La verdad es que en 2017, cuando empezamos, AI no tiene tanto hype que ahora y usábamos modelos de Machine Learning clásico
para detectar outliers y imputar datos que faltaban. De esa manera podemos asegurar datos de alta calidad y una cobertura mayor. Y ahora con el auge de NLP, modelos de procesamiento de lenguaje natural, hemos podido automatizar nuestros procesos de colecta de datos. Por ejemplo, cogemos cientos de miles de documentos de cooperativos, de sostenibilidad, y de manera automática extraemos información de dichos documentos usando NLP. También ingerimos unos 500 miles de artículos de noticias a diario y tenemos modelos que son capaces de detectar si hay una controversia en ese artículo, sí o no. Pero por último, también usamos GenAI para nuestro asistente de AI, que ayuda al usuario a conectar e interactuar de una manera más sofisticada con sus datos. Y también para crear informes de manera automática, que ahorra mucho tiempo de nuestros clientes. Entonces, en números estamos hablando de una escala bastante grande, unos 10 millones de páginas de PDF que tenemos que procesar, detectar tablas, infográficos, bloques de texto y procesarlos de tal manera que un modelo de lenguaje pueda hacer inferencias sobre ello. Para unos 50.000 compañías y, como he mencionado, unos 500.000 artículos a diario. Entonces quería hablaros un poco de 3 vertientes donde aprovechamos SageMaker. El primero es el más obvio, de que hemos estado hablando ahora, de desplegar modelos de tal manera que podemos optimizar los costes y la latencia de los modelos. Y debería comentar que no solo usamos modelos tipo Large Language Model, pero también modelos tipo Encoder, o sea, BERT, porque son muy eficientes y todavía son estado de arte en muchas tareas de clasificación. Pero tan importante como el despliegue de los modelos es el desarrollo. Y SageMaker Studio es un entorno ideal para nosotros para desarrollar, que nos permite crear un entorno estandarizado para que todo el mundo esté en el mismo. Así que si tenemos un problema, lo solucionamos una vez. Y también para poder hacer experimentos reproducibles, que es muy importante a la hora de innovar y crear modelos nuevos. Y por último, quería hablar un poco de cómo tuneamos los modelos LLM. Y obviamente ahí SageMaker nos da la ventaja de proporcionar instancias con GPUs a demanda. Entonces es un ejemplo de cómo estamos usando SageMaker en el despliegue de los modelos. En Clarity AI usamos mucho Airflow como herramienta de ETL. Y entonces nuestra forma de pasar al mundo SageMaker es a través de SQS, Simple Queue Service, y una función lambda que luego lanza en paralelo, como veis ahí en la parte en el medio, un montón de batch transform. Cada batch transform corresponde a un modelo, porque tenemos un modelo por cada política de la empresa que estamos intentando detectar, porque no solo sacamos información como toneladas de CO2, pero también esta empresa tiene una política sobre anti-bribery corruption o tiene una política sobre forced labor, etc. Y cada uno de esos modelos corresponde a un modelo tipo BERT, a que mandamos un batch de inferencia. Luego EventBridge nos dice cuando todas las tareas se han terminado y volvemos al mundo Airflow. Y lo que sí hemos visto, como comentaba José antes, es que pasando de las instancias clásicas de P3 GPU, no solo es que van más rápido, pero también hemos visto que son mucho más baratos. O sea, y aquí estamos hablando no de inferencia 2, sino de inferencia 1. Como son modelos encoder que son más pequeños, caben fácilmente en este tipo de instancia y es muy fácil compilarlos y ver hasta 17 veces más efectivo en términos de coste. Ahora, pasando a la parte de desarrollo, como comentaba antes, usamos SageMaker Studio, pero
tal como sale, pues no hemos querido hacer unos toques y luego al final de la presentación hay un código QR donde podéis acceder a un repo open source que hemos creado. Básicamente, primer problema, queríamos una forma de controlar los usuarios, poder crear usuarios, destruir usuarios y que un usuario no pueda acceder a los artefactos y ficheros de otro. Entonces eso lo hemos automatizado y a través de CI/CD. También queremos unos comandos de CLI para poder ver qué máquinas tenéis corriendo y también alertas de si tienes una máquina corriendo demasiado tiempo, que te mande un email. Y por último, la verdad es que no usamos Jupyter Notebooks tanto. Preferimos considerar SageMaker Studio como un Integrated Development Environment, o sea, un entorno de desarrollo integrado elástico. Es decir, queremos conectar con la máquina a través de SSH y usarlo como si fuese un servidor. Conectar con VS Code, con PyCharm o correr un dashboard en Streamlit, lo que sea, a través de SSH. Y eso lo hemos instrumentalizado a través de SSM para que sea muy seguro. Y todo eso nos ha creado un entorno de desarrollo. Y aquí viene una cifra tan importante que tiene una transparencia para ella solo. $500,000 al año hemos podido ahorrar pasando a una plataforma cuyo nombre no voy a decir ahora, a SageMaker Studio, porque hemos ahorrado coste de suscripción y hemos ahorrado coste de cómputo, porque lo podemos controlar de manera mucho más granular. Y luego, la parte de tunear los modelos LLM, algo de que se está hablando mucho estos días. Hay una cierta tendencia de hablar de Small Language Models, que a mí todavía me hace gracia porque llamar un modelo como Llama 3 con 8 billones de parámetros pequeño es bastante llamativo, pero bueno, es así. Y nosotros no lo queremos hacer para alinear nuestro chatbot a nuestras preferencias, que es el caso de uso más típico. Lo que nos interesa es que, si bien antes modelos preentrenados como BERT podemos aprovecharlos para solucionar tareas muy custom haciendo un fine tuning, ahora con modelos LLM son mucho más grandes, mucho más capaces, tienen una capacidad de razonamiento mucho mayor, pero perdemos la posibilidad de meter nuestros datos, ¿no? Y que para nosotros es una ventaja competitiva poder entrenar los modelos con nuestros datos. Como digo yo, quiero volver a meter el humano en el bucle. Entonces lo que busco es el mejor de ambos mundos, entre modelos generativos y modelos discriminativos tipo BERT. Y lo que hemos hecho es, primero, como primer paso, en el entrenamiento, en lugar de aplicar la función de pérdida a todos los tokens que genera el modelo, solo lo aplicamos a la parte que corresponde a la respuesta que estamos buscando. Por ejemplo, si quiero extraer información de un documento cooperativo sobre emisiones de CO2, pues igual lo que me interesa es un JSON que contiene solo esa información y nada más. ¿Qué es el problema? El problema es que el modelo ya no razona, simplemente da el resultado y pierde algo de su capacidad de razonamiento. Y entonces, del mismo modo que se ha visto que los modelos Chain of Thought, o sea, cadena de pensamiento, tienden a dar mejores resultados con los LLMs, como no tenemos ese razonamiento de ground truth, o sea, que no podemos entrenar el modelo dándole tanto la respuesta como el razonamiento, la idea es añadir unos tokens, los llamo bla, unos tokens, lo que sea, que son de razonamiento. Los podemos considerar como token de pensamiento abstracto, que el modelo va aprendiendo sobre marcha y le da más espacio para desarrollar su respuesta. Y eso hemos visto que mejora el resultado. Y bueno, si tenéis curiosidad en ver en más detalle cómo lo hemos hecho, hay otro repo open source que está vinculado con el código QR al final. Y lógicamente hemos aprovechado LoRa y cuantización para poder hacer este entrenamiento en máquinas más pequeñas de manera más eficiente, y SageMaker nos da toda la holgura que necesitamos para poder hacerlo en GPU. Entonces, bueno, os voy a dejar ahora con los códigos QR
Y muchas gracias por la atención.